Hola, bienvenidos a la asignatura de Química 1. Eje 2. Distingue la estructura y organización de los componentes naturales del planeta. Componentes. Propiedades de la materia que permiten caracterizarla. Contenido central. Semejanza y diferencia de los materiales de antes y de ahora y cómo serán los de mañana. Contenido específico. ¿Qué distingue a los materiales que nos rodean y cómo se transforman? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es un material homogéneo que siempre tiene la misma composición, cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas. Dentro de las sustancias puras se encuentran los elementos y los compuestos. Los elementos se caracterizan por estar constituidos por un solo tipo de átomos y no pueden descomponerse en otras sustancias más simples por algún método químico. La forma de representar un elemento es a través de un símbolo químico y los encontramos en la naturaleza y en la tabla periódica. Un compuesto es la unión de dos o más elementos distintos, combinados químicamente en proporciones definidas. Estos se pueden separar solamente mediante una acción química, recuperando los elementos de sus propiedades individuales. La porción mínima de un compuesto es la molécula, que está formada por dos o más átomos de diferentes elementos. Por otra parte, en una mezcla, las sustancias que la conforman no reaccionan químicamente, además de conservar sus propiedades, y se pueden clasificar de la siguiente forma. Mezcla homogénea es aquella que a simple vista no se puede determinar si está formada por diferentes sustancias. Tiene aspecto uniforme y no es posible separar sus componentes con algún método mecánico. Requiere de procesos más sofisticados y un mayor gasto de energía. Las mezclas homogéneas también se conocen como disoluciones. El vino y el agua de mar son sustancias físicamente homogéneas que se presentan en una sola fase. Las mezclas heterogéneas son aquellas en donde sus componentes se pueden determinar a simple vista y su composición no es uniforme. La mezcla de aceite y agua es heterogénea. Se observan dos fases. Lo mismo sucede con el whisky y el cubo de hielo. Las mezclas se pueden separar por distintos métodos, los cuales son procesos físicos que sirven para separar los componentes de las mismas sin que sufran cambios químicos en sus componentes. Los métodos de separación más comunes empleados en laboratorios, industrias o hasta en nuestros hogares son los siguientes. Decantación. Este método se usa para separar un sólido de grano grueso e insoluble mezclado con un líquido. Consiste en verter el componente líquido después de que el sólido se ha sedimentado. Este método también se aplica en la separación de dos líquidos que se mezclan por diferentes densidades. En este caso, se utiliza un embudo de separación. Filtración. Este método permite separar un líquido insoluble de grano relativamente fino que esté mezclado con un líquido. Para tal operación se emplea un medio poroso de filtración o una membrana que deje pasar el líquido y retenga el sólido. Los filtros más comunes son el papel filtro, fibra de asbesto, algodón, fibra de vidrio, fibras vegetales, redes metálicas y cal. Tamizado.
Este proceso se utiliza para separar partículas sólidas por su tamaño. Se emplean tamices de distintas medidas y tipos, en donde las partículas que pasan son las de menor tamaño y quedan retenidas las más grandes. Centrifugación es un método basado en la diferencia de densidades y se utiliza para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación que esté mezclado con un líquido. La centrifugación consiste en someter la mezcla a un rápido movimiento giratorio, separando las sustancias por diferencia de densidades. Los corpúsculos o el paquete globular de la sangre se separan por centrifugación en un suero. Destilación. La destilación es una forma de separar sustancias líquidas a partir de la diferencia en sus puntos de ebullición. La destilación se realiza calentando la mezcla de líquidos para que estos se evaporen y después se condensen para recuperarlos en forma líquida. Existen diferentes tipos de destilación. Las más comunes son destilación simple, destilación fraccionada, destilación por arrastre de vapor y destilación al vacío. En la industria, la destilación fraccionada se realiza en grandes torres en las que se separan los hidrocarburos del petróleo, en gasolina, turbocina, queroseno, aceites lubricantes, asfalto, etc. Cristalización. La cristalización se refiere a la acción y efecto de cristalizar o cristalizarse. Por este método se pueden obtener y utilizar muchas sustancias en el laboratorio y en la industria. Por ejemplo, si fundimos y luego enfriamos lentamente el azufre, se cristaliza. Evaporación. Es el método con el cual se separa un líquido de un sólido mediante el incremento de la temperatura. El líquido hierve y se transforma en vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco. El componente líquido puede o no recuperarse. Este método se emplea para concentrar sólidos de una disolución, pues con él se elimina parte del líquido o solvente que la compone. En el laboratorio, la evaporación se lleva a cabo en un crisol. En la industria se lleva en evaporadores. Sublimación. Es el paso de una sustancia en estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno puedes apreciarlo en el humo que sale de los carritos de paletas, ya que cierta parte de la paleta pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Imantación. En este método se aprovecha la propiedad de algunos materiales para ser atraídos por un campo magnético. Los materiales ferrosos, por ejemplo, pueden ser separados de la basura por medio de un electroimán y así quedar listos para un tratamiento posterior. Cromatografía. Este método consiste en separar con ayuda de solventes mezclas de gases o de líquidos al conducirlas a través de un medio poroso adecuado. El equipo para tal operación puede ser tan simple como una columna rellena de papel o una placa que contiene el medio poroso, o bien un equipo tan sofisticado como lo es el cromatógrafo. Con este proceso se separan y analizan mezclas de aire, productos extraídos de plantas, animales y productos elaborados. Este método de separación es utilizado principalmente para separar gases. Eso es todo. Hasta la próxima.